buenas noches con todos. Bienvenidos. Ante todo, las disculpas por la demora que hemos tenido en el inicio. Ha sido por un tema, obviamente, la conexión, que estamos en la transmisión en vivo por el Facebook del CAP Regional Lima. Así que ya iniciamos con nuestro primer día del ciclo de conferencias nacionales e internacionales en conmemoración por el 490 aniversario de la Fundación de Lima. El día de hoy tenemos la conferencia denominada La gestión del ordenamiento territorial para el financiamiento de las infraestructuras públicas, a cargo de nuestro expositor, el arquitecto Juan Manuel Patiño Marín, desde Colombia. Así que sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a la arquitecta Caterina Ibáñez Salas, quien es directora de Bienestar del CAP Regional Lima, para las palabras de bienvenida. Adelante, arquitecta. Buenas noches con todos los presentes. Es un honor para mí darles la bienvenida en representación de nuestro decano regional, el arquitecto Jorge Ruiz de Somocurcio, a este ciclo de conferencias en el marco del 490 aniversarios de nuestra querida ciudad de Lima, que se celebra el 18 de enero. Este evento es desarrollado justamente para que podamos tener toda una semana de fiesta, de aprendizaje constante, en donde realmente podamos aprender de las buenas prácticas que se vienen dando en nuestros países hermanos y con quien venimos trabajando ya constantemente. En primer lugar, quiero expresar nuestra más sincera gratitud por su presencia e interés en ser parte de este primer evento tan especial para todos los que formamos parte de esta gran ciudad. Lima, con su rica historia, su vibrante cultura y su diversidad, sigue siendo un referente fundamental en nuestra identidad como peruanos. A lo largo de los años, hemos sido testigos de su evolución, de sus desafíos y sobre todo de su capacidad de crecimiento y transformación. Hoy, que iniciamos las festividades de su aniversario, celebramos no solo su pasado, sino también el futuro prometedor que contribuimos todos los días con nuestras acciones, siendo así uno de los gremios más activos en el país. Este ciclo de conferencias ha sido organizado por la Regional Lima y con el apoyo de la Sociedad Colombiana de Antioquia, Regional Antioquia, el Colegio de Arquitectos de Chile y el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, Sociedad de Arquitectos Mexicanos, con el objetivo de reflexionar sobre nuestra ciudad, comprender su historia y su contexto actual, y proyectar nuevas perspectivas para su desarrollo. Contaremos con la participación de destacados conferencistas nacionales e internacionales, que compartirán sus conocimientos, experiencias y propuestas en diversos temas relacionados con el territorio, la vivienda, la cultura, el paisajismo, la urbanización y la sostenibilidad de Lima. Es un momento perfecto para aprender, agradecer, para intercambiar nuevas ideas y para pensar juntos sobre cómo contribuir el bienestar y el crecimiento de nuestra ciudad. Agradecemos profundamente la participación de nuestro distinguido conferencista el día de hoy, amigo, colega y realmente ya familia de la Regional Lima, el arquitecto Manuel Patiño. Los invito a aprovechar al máximo esta gran jornada, a compartir sus preguntas, reflexiones y a disfrutar de la programación que hemos preparado para todos ustedes, con mucho entusiasmo, cariño y realmente con mucho esfuerzo para que podamos aprender y crecer juntos a favor y en pro de la ciudad. Sin más, les deseo una jornada provechosa, que realmente sea valiosa para ustedes y enriquecedora. Que este evento nos inspire a seguir contribuyendo al progreso de Lima y su bienestar. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos a este ciclo de conferencias por los 490 años de Lima. Gracias. Ok, arquitecta Caterina Ibáñez, muchísimas gracias por sus palabras de apertura a este ciclo de conferencias. Así que, arquitecto Juan Manuel Patiño, le damos la bienvenida y ya para iniciar con su ponencia voy a, obviamente, hacer la presentación respectiva. Vamos a compartir pantalla. Listo. Tal como lo indicó la arquitecta Caterina Ibáñez, hoy es el primer día de este ciclo de conferencias
en conmemoración al aniversario de la Fundación de Lima. El día de hoy tenemos nuestro primer tema a cargo del arquitecto Juan Manuel Patiño Marín, y como ven en la programación, tenemos 5 días de, obviamente, conferencias en conmemoración a Lima, así que les estoy mostrando y por favor nos siguen a través de las redes sociales, que ahí estaremos nosotros haciendo la transmisión en vivo a través del Facebook, así que estén atentos, por favor. Y iniciamos con el primer día. El tema de hoy es la gestión del ordenamiento territorial para el financiamiento de las infraestructuras públicas. Conocemos a nuestro expositor, el arquitecto Juan Manuel Patiño Marín. Él es arquitecto de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, magíster en planeación urbana de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, y también especialista en planeación urbano regional y medio ambiente de la Universidad Nacional de Colombia. Realizó sus estudios en gestión urbana en Curitiba, Brasil. También él ha desempeñado el cargo como subdirector de planeación territorial de la Alcaldía de Medellín, subdirector de proyectos y subdirector de planeación del área metropolitana de Medellín, asesor de ordenamiento territorial para las áreas metropolitanas de Colombia. También ha sido profesor investigador de urbanismo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, ganador en varias oportunidades del Premio Leopoldo Rodrer, el ordenamiento urbano y regional de la Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo. Actualmente él es jefe de gestión urbana de la empresa Metro de Medellín y profesor de posgrado de las universidades de Antioquia y de FABIT de Medellín. Así que, arquitecto Juan Manuel Patiño, le damos otra vez la bienvenida, así que le dejo el espacio. Adelante. Gracias, Ángela. ¿Me escuchan? Ok. Bueno, muchas gracias. Primero, un saludo muy especial al decano Jorge Ruiz, a Catherine en su representación, a Catherine Ibáñez. Ya muy feliz de estar de nuevo con mis amigos y colegas de Lima, de Perú en general, pero muy especialmente de Lima, que me han invitado en varias oportunidades a acompañarlos en reflexiones bastante interesantes. La verdad, como decía Catherine ahora, están haciendo un papel, están jugando un papel importantísimo en la transformación y en el futuro de la ciudad, y creo que eso es muy loable y, digamos, es la oportunidad precisamente para compartir con ustedes todas esas experiencias que tenemos, buenas, malas, las que se pueden replicar, los errores que no se deben repetir. Entonces, muy feliz de estar acá y espero poder dejar algunas reflexiones respecto al ordenamiento territorial y el financiamiento, que es lo más importante de las infraestructuras públicas, a partir de ese ordenamiento y de esa planificación de la ciudad formal, que además debemos implementar en las ciudades, en las grandes ciudades, fortalecer ese crecimiento de la ciudad formal. Voy a proyectar entonces, Ángela, y me confirman si se está viendo, por favor. Ok, arquitecto. Adelante. Igual les informo, voy informando a nuestros espectadores que nos siguen a través del Facebook. Al final de la exposición del arquitecto Patiño vamos a tener un bloque de preguntas, así que por favor voy a estar atenta en la transmisión del Facebook. Ahí pueden ustedes dejar sus preguntas para nuestro expositor, ¿sí? Así que ahí estamos nosotros atentos. Adelante, arquitecto. Comparta su presentación. Gracias, Ángela. Bueno, yo voy a iniciar, digamos, esta reflexión hablando un poco de los paradigmas de la ciudad actual, de la ciudad contemporánea, porque además, digamos, son paradigmas que nos enfrentan a nuevos retos, a distintas formas de planificar, a distintas formas de gestionar la ciudad. Y esto tiene que ver un poco también, y como pueden ver en la imagen, esta imagen que está acá arriba, perdón, puedo poner el puntero, esta imagen que ven acá arriba, que es de Medellín, es uno de los retos importantes. Arquitecto, disculpe, ¿no ha proyectado? No veo el compartir. Ok, déjenme un segundo a ver qué fue lo que pasó. Mm, Estamos con un tema de la conexión ahí.
Pero Sí, nada, adelante, vamos. A ver, yo le aviso. ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Yo ya presentando. Bueno, entonces les decía que el primer punto de reflexión es esa ciudad contemporánea, esa ciudad que tiene unas condiciones completamente distintas, sobre todo a ciudades como Lima, que es una ciudad de una fundación tan antigua y que tiene condiciones urbanísticas muy distintas en su génesis a las que hoy demanda la población y demanda las infraestructuras, pero además la manera distinta de ocupar las ciudades. Entonces, hay un punto importante. Yo voy a destacar algunos puntos aquí. Quiero ponerme a leer toda la diapositiva, pero sí me gusta tener estos textos de soporte para quienes lean la presentación luego. Y esto tiene que ver primero con la globalización, la relación que hay entre ciudades, la relación que hay entre territorios globales. Y esto tiene que ver también con esa fusión de culturas. Ya hoy el límite el límite es las posibilidades de conectividad. Inicialmente en las ciudades industriales, cuando aparece la máquina a vapor, acercamos los territorios a través de la infraestructura de transporte. Más adelante aparece el teléfono y ya las personas dentro de una ciudad no necesitan desplazarse para comunicarse con otras personas de la misma ciudad. Y hoy hemos evolucionado al tema de la conectividad a tal punto que hoy podemos estar trabajando, podemos estar dictando una conferencia desde otra ciudad del mundo y estar completamente conectados, transfiriéndonos conocimiento, transfiriéndonos información, transfiriéndonos de alguna manera ese quehacer que la ciudad demanda en todos sus frentes. Entonces, pues aquí hay una vida urbana que sigue necesitando acceder a bienes y servicios y es muy importante esa atención, acceso a bienes y servicios, pero además también una ciudad que demanda unas infraestructuras eh, urbanas bastante importantes, bastante robustas, porque el crecimiento urbano, y ustedes probablemente la mayoría lo saben, el Banco Mundial dice que al 2050 el 70% de la población estará viviendo en ciudades, en centros urbanos. Entonces, esa demanda cada vez es más alta, cada vez los impactos de las ciudades son más altos, por lo tanto, la apuesta por la sostenibilidad en la planificación de esa ciudad contemporánea es fundamental. Hay un tema también de la ciudad contemporánea que quiero destacar y es ese crecimiento hacia adentro, la compacidad, esas posibilidades de aprovechar al máximo el suelo que ya está ocupado y obviamente midiendo, digamos, las condiciones de salubridad, las condiciones de habitabilidad que tiene el territorio, pero de alguna manera no ser, no tener desarrollos extensivos en el territorio. Y entramos a un tema que se viene discutiendo desde mitad del siglo XX y es el tema de la sostenibilidad. O sea, ¿cuáles son los impactos que estamos generando al futuro, a la ciudad futura, al territorio futuro que le vamos a dejar a las generaciones futuras? Entonces, hablamos un poco de el desarrollo urbano sostenible y en esto es muy importante tratar de partir de la sostenibilidad porque aquí hay tres dimensiones que no se pueden dejar por fuera ninguna de ellas. Si queremos hablar de sostenibilidad, perdón, es el tema económico, es el tema social y el tema medioambiental. Tiene que haber un equilibrio entre las tres. Y creo que es muy importante el papel que jugamos los arquitectos en los procesos de planificación de la ciudad, porque hay que garantizar este equilibrio de alguna manera. Lo otro tiene que ver con la influencia que tiene esa sostenibilidad sobre lo que hacemos, sobre el urbanismo, sobre los proyectos arquitectónicos, sobre la construcción de las edificaciones, sobre la construcción de la ciudad. Y entonces, pues, esperamos que un desarrollo urbano sostenible promueva de alguna manera un enfoque de esa mirada de las ciudades, un enfoque multidisciplinario, donde podamos conjugar todos los saberes precisamente para entender este territorio desde todas las miradas que demandan esas dimensiones que ven en el gráfico de la derecha.
estos principios, y quise arrancar por estos principios porque yo creo que es el fundamento para la planificación posterior de las ciudades a partir del ordenamiento territorial, los que de alguna manera nos marcan esa sostenibilidad y esas condiciones futuras que vamos a generar en ella. Entonces, hay un autor que es Salvador Rueda, que me parece muy importante en sus apreciaciones, pero también José María Esquiaga, español, que habla un poco del urbanismo ecológico, de consolidar un modelo intencionalmente sostenible. O sea, ya no es el resultado, sino la intención, la premisa de planificación es la sostenibilidad. Y esto, pues, busca de alguna manera la densificación de las ciudades, como mencioné ahorita, el tratar de no ocupar mucho más y hacer muy extensiva la ocupación de la ciudad y la dispersión. Un modelo de ciudad que se enfoque a ese modelo compacto, a esa compacidad que necesitamos en su morfología, pero complejo y denso en conocimiento y organización. Es fundamental esto en el momento de planificación. Planificación que además esperamos se haga sobre territorios ya construidos. Y esto asume un reto importantísimo y es la regeneración urbana o el redesarrollo urbano, que implica planificar y gestionar un territorio que ya está ocupado, sea formal o informalmente, y que tiene una población que está asentada allí. Por lo tanto, no se puede promover con un proceso de planificación de estos un proceso de gentrificación por generar mejores condiciones del territorio. O sea, en lo posible, ese desarrollo urbano tiene que incluir a las comunidades y a la población que está asentada en este territorio. Bueno, y lo otro es promover arquitectura y espacios públicos que sean generadores de recursos. Ahorita lo vamos a ver. Es muy importante la sostenibilidad también económica de las infraestructuras públicas. Hay unos elementos del urbanismo ecológico que plantea Salvador Rueda. Aquí voy a destacar algunos importantes para relacionarlos con lo que voy a hablar más adelante. Tiene que ver con la proximidad y es el acceso a bienes y servicios cercanos para la población. Tiene que ver también con la cultura de la población. Tenemos que formar ciudadanos cultos respecto a esa ocupación del territorio. O sea, eso no se da de la noche a la mañana. La cultura ciudadana es un proceso que toma tiempo y que además tiene que ser desde el principio articulado a esas comunidades. Yo no puedo hacer una propuesta de planificación urbana y luego ir a socializarla simplemente con las comunidades. Yo tengo que construir con las comunidades. Y quería destacar ese punto que es muy importante porque eso es lo que también nos lleva al último, que tiene que ver con la gestión y la gobernanza. La gestión y la gobernanza en un territorio pasa porque la población entienda que es corresponsable de la gestión del mismo. Bueno, entonces, aquí hay un punto importante y esto tiene que ver un poco con nuestra experiencia, que está muy relacionada con las infraestructuras de transporte, pero obviamente el financiamiento es para muchas infraestructuras. Aquí me voy a enfocar en las de transporte, que es donde está nuestro grueso en la experiencia. Y habría que hablar un poco de la movilidad sostenible. Entonces, entender qué es la movilidad y entender qué es el transporte. La movilidad tiene que ver con el derecho de las personas, que trasciende de la eficiencia del mismo sistema de transporte y se refiere a la experiencia de moverse por un territorio. Las personas tienen derecho a moverse por un territorio. Esto también está fundamentado en el derecho a la ciudad. Pero entender el transporte se refiere al soporte técnico para esa movilidad de las personas. Ese soporte técnico que debe tener la infraestructura para poder permitirle a las personas desplazarse por la ciudad. Entonces, esto implica que la movilidad articula el territorio, lo recompone y no es
simplemente una infraestructura. Recompone es un sistema estructurante. Entre otras cosas, la movilidad es el hecho metropolitano. Hay metrópoli en tanto hay movilidad entre los asentamientos urbanos. Y aquí hay un esquema que me gusta mucho mostrarlo, que tiene que ver con la prioridad en la inversión y la equidad que hay en estas inversiones. Esta es la pirámide invertida, la famosa pirámide invertida de la movilidad, que prioriza sobre todo las inversiones sobre las infraestructuras necesarias para la movilidad activa, para caminar, para las bicicletas, para los medios no convencionales, los sistemas públicos alternativos de transporte, el transporte masivo, que es fundamental, digamos que es el elemento más importante, todos los sistemas de transporte que son servicios para la ciudad, servicios complementan el sistema de transporte, pero además también son sistemas de transporte especializados. Es muy importante la carga, es muy importante la salud, es muy importante la educación. Por lo tanto, toda la infraestructura de transporte que se dé en función de esto es de alguna manera de interés público y debe ser priorizada. Y por último, está el vehículo particular y las motocicletas. Entonces, la pirámide lo que busca es de alguna manera tratar de priorizar inversiones públicas de arriba hacia abajo, de tal manera que genere mayor equidad. Pero además también está relacionado con los costos que esto genera en el transporte. Miren, a mayor inversión sobre estas infraestructuras para la movilidad de la parte superior de la pirámide, los costos por pasajero, los costos de kilómetro transportado por pasajero son menores. Entonces miren que hay una relación inversamente proporcional entre las inversiones bajo esta pirámide invertida y los costos del transporte. El otro elemento relacionado con la ciudad contemporánea y que está muy relacionado, muy de la mano del transporte masivo, es el desarrollo orientado al transporte. Es un principio también de la ciudad contemporánea, tratando de entender qué es la posibilidad de crecer en la ciudad en función de esas infraestructuras y que eso nos permite que más usuarios tengan la posibilidad de acceder al sistema de transporte, pero además de eso, como lo pueden ver enseguida en los elementos que constituyen los principios, el principio del desarrollo orientado al transporte, pues está relacionado con el acceso a bienes y servicios. Entonces, es una estrategia de planificación urbana, el desarrollo orientado al transporte. De alguna manera busca mayor concentración y diversificación de las actividades, residencia, comercio, servicios e institucionales en la cercanía a los corredores de transporte público masivo, buscando reducción de tiempos de viaje, reducción de la dependencia del vehículo particular, reducción del consumo energético que se hace con el vehículo particular sobre todo, obviamente reduce la contaminación, disminuye los gastos, como lo vimos en la imagen anterior, los gastos de la movilidad, y obviamente esto traduce una mejor calidad de vida. Es muy importante también entender que en este gráfico las inversiones sobre los desarrollos de infraestructura, perdón, voy a mostrar acá el puntero, sobre estas infraestructuras es invertir la mayor parte de los recursos, que es el mantenimiento de la malla vial y la construcción de vías, sobre todo en zonas residenciales donde hay poco transporte masivo, es invertir en un número muy bajo de la población. En el caso de Medellín, solo el 20% de la población tiene vehículo particular. Por lo tanto, las inversiones, hasta hace muy poco, que se hacían sobre infraestructura vial, estaban muy encaminadas a la población con vehículo particular. Este desarrollo orientado al transporte, pues busca de alguna manera territorios con acceso a bienes y servicios cercanos. Es todo ese tema de proximidad que hablé ahorita desde la
sostenibilidad, desde el urbanismo ecológico. Incentiva entonces el caminar, el conectar los territorios, el mezclar las actividades, el concentrar mayor número de población en torno al sistema de transporte, incentivar el uso de transporte alternativo, obviamente conectar a través del sistema de transporte, tener mucha más población en un territorio más pequeño, obviamente cuidando no sobrepasar las condiciones de salubridad y que no se convierta en un territorio hacinado. Y aquí hay un elemento que es fundamental y es el cambio en los paradigmas, el cambio en la manera de ocupar y de movernos en el territorio. Tenemos una influencia altísima, sobre todo por la cultura norteamericana de tener el vehículo, sobre todo en América Latina, y el vehículo particular, por lo menos en Colombia, hasta hace muy poco, el vehículo particular significaba desarrollo, significaba progreso de cada una de las personas. Lo primero que hacía un profesional era salir a comprar un vehículo particular. Hoy las generaciones tienen otra conciencia distinta. Las nuevas generaciones están pensando que quieren vivir más cerca al sistema de transporte. Para las nuevas generaciones es más importante viajar que tener un vehículo particular en la casa. Aquí también hay un elemento importante del desarrollo orientado al transporte y es cómo se diseña. Cómo se diseñan las infraestructuras, cómo se diseña la ciudad. Primero, que genere dinámicas sustentables alrededor del sistema de movilidad. Un elemento que es muy importante y es la dinamización de la forma de cómo crece esa ciudad, de la forma urbana que se le va generando a partir de las infraestructuras. Y como mencioné ahorita, de alguna manera buscar el desincentivo del uso del vehículo particular. Por eso es importante considerar lo que llaman en el diseño las 5 Ds. Tiene que ver con la densificación, tiene que ver con la diversidad de actividades cercanas al sistema de transporte, tiene que ver con el conectar, con cómo el sistema de transporte conecta con otros territorios que sirven también como acceso a bienes y servicios para poblaciones que están en otro lado. La distancia y los medios que se usan para salvar esas distancias en el territorio son fundamentales. Y lo otro tiene que ver con el diseño equilibrado, pero además el diseño que optimice este territorio que ya en general está ocupado. Perdón. Entonces, la planeación territorial, digamos que toma varios elementos de acá y esto es el fundamento para lo que les voy a hablar un poquito, el plan de ordenamiento de Medellín y luego cómo planificamos infraestructuras de transporte en función de ese plan de ordenamiento, buscando de alguna manera financiación. Entonces, desarrollo orientado al transporte, urbanismo ecológico y ordenamiento territorial, que de alguna manera ya es una normativa en Colombia para desarrollar las ciudades. Entonces, hay una serie de elementos que se retoman de esto para poder fundamentar la planeación de la ciudad. Primero, la planeación urbana articulando el sistema de transporte. Parece muy lógico, pero no lo es. No lo es. Normalmente no se planifica la ciudad en función de los corredores de transporte. Siempre que uno habla de este tema, todo el mundo dice sí, es súper lógico, pero esa lógica no aparece realmente en las propuestas de planificación. O sea, sí se habla de la infraestructura de movilidad, pero no se habla de planificar el territorio en función del transporte. Nosotros tenemos ejemplos muy interesantes de la segunda mitad del siglo XX en América Latina, como fue Curitiba, que planificó los usos del suelo, hizo una planeación urbana en función del sistema de transporte y la movilidad. O sea, hay una relación directa entre los usos del suelo, la movilidad y el transporte masivo. Lo otro tiene que ver con los patrones de movilidad sostenible que deberíamos implementar, que mencioné en las diapositivas anteriores, una apuesta desde el urbanismo ecológico por una ciudad compacta y sobre todo muy enfocada a regenerar zonas urbanas ya ocupadas.
Y lo otro, pues que ya también mencioné, la generación de recursos desde estas infraestructuras. Y finalmente, desde el ordenamiento territorial, la captura de valor sobre el suelo generado por las inversiones públicas. Ahorita les voy a hablar de eso precisamente. Y traje este tema precisamente porque sé las apuestas que tiene Lima hoy en la construcción del puerto, en la ampliación del aeropuerto, en todo ese polo de desarrollo que se está planteando hacia el norte, ese es noroccidente, y toda esa apuesta grande de transformación que se debería generar a partir de estas infraestructuras, pero nunca, nunca dejando de lado las posibilidades de capturar valor para poder financiar todas las infraestructuras necesarias en una planificación más coherente. Las economías de aglomeración que de alguna manera sustentan ese financiamiento, sobre todo en la operación de los sistemas de transporte, y también tiene que ver con una cosa y es las posibilidades de adquirir suelo público para esas infraestructuras. Entonces hay una generación de valor que se da en Colombia a partir o de los cambios normativos o de las inversiones públicas directas de la construcción de infraestructura. O sea, esos son dos motivos por los cuales yo puedo hacer captura de valor, capturar esas plusvalías que me generan esas dos decisiones que están a cargo del Estado. O hacer una obra pública o cambiar los aprovechamientos y mejorar mejor dicho, definir normas para el mejor y mayor uso del suelo. Entonces, aquí hay una cosa de la que habla Martínez Molca, el urbanista brasilero, que a mí me encanta porque él habla de las expectativas de que un terreno pueda ser designado para usos futuros, para reurbanización, puede aumentar los precios del suelo, incluso antes del inicio de cualquier inversión pública. O sea, desde que uno ya está planificando el territorio, ya está tomando decisiones que pueden inmediatamente incidir en el valor del suelo. Y él habla de una cosa que es muy interesante y es las rentas ocasionadas por la inversión pública. Pueden considerarse rentas inmerecidas para los privados. Digamos que en Colombia tenemos un equilibrio entre esas posibilidades de acceder a los recursos de mayor valor del suelo. En Colombia está reglamentado que solo el Estado participará hasta en el 50% de ese mayor valor, porque también se entiende que la población con el pago de sus impuestos, con digamos, las intervenciones que se hacen en los lotes de manera privada, pues también le generan de alguna manera valor a ese suelo. Entonces, en Colombia tenemos unos principios de ordenamiento territorial que tienen que ver con la prevalencia del interés general sobre el particular. Y esto es fundamental porque este es el punto de partida. Todo lo que sean infraestructuras públicas son interés general. Y también habla de la distribución de cargas y beneficios, distribución equitativa. Y es, si yo tengo mayores beneficios, debería tener proporcionalmente cargas que ayuden a financiar las infraestructuras públicas necesarias. Y hay dos funciones de la propiedad que son y del urbanismo que son fundamentales también, y es la función social y ecológica de la propiedad y la función pública del urbanismo. ¿Qué quiere decir esto? La función social y ecológica de la propiedad es que si la propiedad tiene condiciones que preste servicios ambientales a un territorio, se considera de interés general. Por lo tanto, prevalece ese interés general sobre el propietario del suelo. Y habrá que pensar en compensaciones, en una cantidad de herramientas que tiene la ley para compensar y tener esos suelos. Y hay unas oportunidades que genera el ordenamiento territorial en Colombia y es la captura de valor generado por las inversiones públicas, los beneficios generados por la economía de aglomeración y las posibilidades de adquirir suelo donde se controle de alguna manera la especulación para que las infraestructuras públicas no terminen valiendo siempre más no terminen valiendo más como siempre pasa. Perdón.
ahorita les hablo un poco de esto. Entonces, la planificación urbana y el desarrollo orientado al transporte se plantea como fundamentos en el marco de la planeación de los corredores de movilidad en Medellín. Y de ahí se plantea entonces la captura de valor, pero también siempre, como les dije ahorita, previendo que tengamos un desarrollo sostenible de esos territorios. Para ello, entonces, la obra pública puede generar unos atractores, puede localizar unos atractores que generen flujos. Los flujos son muy importantes en la generación de valor en el suelo, que generen proximidad, pero además de eso, que puedan desarrollar infraestructuras y equipamientos para soportar esa ocupación de ese territorio. Y los cambios en la norma, como mencioné también, que propician un mejor y mayor uso del suelo, que propician además también concentración de actividades, y esto es un incentivo muy grande para los desarrollos inmobiliarios. Entonces, los flujos son elementos muy importantes en las economías de aglomeración, en la atracción de inversión de los desarrollos inmobiliarios y en las rentas diferenciales que estos generan. O sea, los flujos son esa dinámica de la ciudad que sobre todo para las actividades económicas es muy importante. Eso está inventado. Pregúntele a un ventero ambulante dónde quisiera ubicarse a vender sus productos y siempre le va a decir en la salida de la estación del metro, porque ahí es donde sale todo el mundo, donde el flujo está garantizado. Y eso es lo que buscan de alguna manera. Los centros comerciales siempre buscan la conectividad directa, la conexión directa a las estaciones de metro. Entonces, ese flujo que genera valor, pero además también esas decisiones que generan mayor y mejor uso del suelo, son las que se pueden aprovechar para capturar esos valores. Y esto, pues de alguna manera, se puede desarrollar a través de canalizar esos flujos, direccionar esos flujos o incrementar esos flujos. ¿Por qué incrementar? Precisamente promoviendo el desarrollo inmobiliario en torno al sistema de transporte, se incrementan los flujos, se incrementan usuarios en el sistema. Direccionar los flujos entre los atractores, los equipamientos, los grandes atractores y el sistema de transporte nos permite direccionar esos usuarios al sistema de transporte. Y lo otro es canalizar nuevos usuarios hacia estos sistemas de transporte. Mencioné entonces que la plusvalía, que podría ser por cambio de norma o por obra pública, el Estado puede participar hasta en un 50% de eso. Para el caso de los sistemas de transporte, como el caso del metro, y es de la mano del gobierno y los desarrolladores inmobiliarios, buscamos ese desarrollo de nuevos proyectos férreos que permitan activar territorios que se pueden desarrollar y aplicando instrumentos en esos territorios que permita hacer esa captura de valor para el financiamiento, ya sea de la construcción de estos sistemas o de la operación, que en la mayoría de los casos es deficitada. Entonces se plantea una triada que es muy importante, es articular la planeación del transporte, el diseño y la ingeniería del transporte con el ordenamiento territorial. Uno de los elementos importantes en la planeación del transporte es la demanda instalada en los territorios. Si yo planifico el territorio, si yo proyecto crecimientos en ese territorio, voy a tener una demanda instalada, promovida por la localización de esas actividades y de la vivienda en torno al sistema. Por lo tanto, el cálculo de la demanda en la planificación del territorio varía ostensiblemente si yo estoy ordenando el territorio. Entonces, tomar esas decisiones implica que hay una generación de valor en esa planificación, en esa demanda instalada que se le va a generar al sistema de transporte, pero además también por la llegada de esa infraestructura y a través de las dinámicas económicas poder hacer captura de valor. Este triángulo de alguna manera es como lo que representa la planificación de nuestros corredores urbanos de movilidad. Entonces, muy rápidamente les voy a contar el plan de ordenamiento
de Medellín, que fue revisado en el 2014, plantea de alguna manera un sistema de ordenamiento territorial, y aquí voy a destacar esto específicamente, que es realmente lo destacable aquí. Es un sistema institucional y de gestión que además al interior permite la implementación de instrumentos de gestión del suelo en el plan. Miren, un plan de ordenamiento territorial está compuesto básicamente, siempre un plan de ordenamiento territorial es un proyecto de ciudad y está compuesto por tres elementos fundamentales. Lo primero, la norma, las reglas del juego para que la ciudad crezca, para que la ciudad se desarrolle. Lo otro son los proyectos. Está comprobado en las grandes experiencias de la ciudad contemporánea que no hay transformaciones urbanas efectivas contemporáneas si no hay de por medio proyectos urbanos que de alguna manera sustenten esa planificación que se da de la ciudad. Y el tercer elemento que es muy importante en el ordenamiento territorial y en la planeación de la ciudad son los instrumentos. Instrumentos de planificación complementaria, instrumentos de intervención del suelo e instrumentos de planificación, que son estos elementos que ustedes ven aquí. Este es el modelo de ciudad de Medellín, una ciudad que crece hacia adentro porque no tiene suelo para crecer, una ciudad además que está conurbada con municipios al norte y al sur, por lo tanto, tiene un crecimiento continuo de los municipios, conurbado completamente, pero además tiene unas condiciones de ladera que, pues de alguna manera el modelo busca contener ese crecimiento sobre ladera. Yo no voy a detallar mucho el modelo de ordenamiento de Medellín, pero quiero destacar varias cosas y es que hay una serie de proyectos, de macroproyectos urbanos que están relacionados con instrumentos complementarios, pero además están relacionados con esas normas que dentro de esos instrumentos pueden aparecer. Entonces, si ven el modelo crece hacia adentro identificando unas áreas estratégicas como el borde, como el río, como la ladera, como la transversalidad, y eso se transfiere a unas áreas de intervención estratégica. Se llaman así áreas de intervención estratégica que de alguna manera relacionan el sistema de movilidad, el sistema de centralidades, los sistemas de transporte, pero además también las normas establecidas para esa ocupación. Entonces, encuentra uno, este es el plano de tratamientos. Los tratamientos en Medellín son como las estrategias, en Medellín no, en Colombia, porque esto viene de la ley. Son como las estrategias mediante la cual voy a desarrollar un territorio específico. Y se definen por zonas homogéneas, que son esos polígonos de colores que ven ahí, y van desde estos colores como púrpura que ven acá, que son la renovación urbana, la transformación de lo que ya está ocupado, los suelos amarillos más claros, que son los suelos que ya se han ido desarrollando, pero tienen unas buenas condiciones de desarrollo, o sea, que pueden ir creciendo con las condiciones que vienen. Y lo otro tiene que ver con el mejoramiento integral, el mejoramiento de zonas que tienen condiciones precarias, que no tienen los servicios, que no tienen las infraestructuras y que es necesario gestionar. Pero además no solo eso, sino que además son los territorios que más recursos públicos pueden demandar. Lo mismo pasa con los usos del suelo. Hay un mapa de usos del suelo que define los usos dependiendo de la ubicación en el territorio y ahí aparece una cosa muy importante y son los corredores de movilidad que permite que los usos tengan una mezcla alta y pueda haber allí zonas de acceso a bienes y servicios. Y lo otro tiene que ver con las densidades de vivienda. Es el número de vivienda por hectáreas que se puede construir en cada una de estas zonas. Por lo tanto, el mayor número de viviendas se construye sobre el río y el menor número de viviendas por hectárea se debe construir hacia los bordes. Y lo mismo pasa con los derechos de construcción, donde es posible desarrollar más de lo que está establecido. Es posible que el Estado venda derechos de construcción, ahorita lo van a ver, es una de las herramientas de captura de valor. Yo no le doy ese aprovechamiento, sino que yo se lo vendo. Y eso es la manera de recuperar esa decisión de dar mayor aprovechamiento.
Y lo otro es que hay, digamos que en Medellín está establecida la norma en los polígonos por índice de construcción, que es el número por el cual se multiplica el área del lote para saber cuántos metros cuadrados de área útil puedo construir. Pero hay unas zonas que tienen unas condiciones tan precarias, pero además son zonas de alto riesgo, zonas de pendientes muy altas, que ameritan ya no tener una norma específica por índice, sino por altura, el número de pisos. Entonces, así está establecida. Entonces, miren que de alguna manera hay coherencia entre las decisiones de la norma con ese modelo de ciudad y esos proyectos que se plantean. Estos instrumentos tienen un impacto importante porque precisamente lo que buscan es repartir cargas y beneficios. Vamos a ver que hay una serie de instrumentos que están aquí que buscan de alguna manera gestionar el suelo y además repartir cargas y beneficios. Yo me voy a adelantar a los esquemas que siguen, que son un poco más claros. Entonces, yo busco con estos instrumentos evitar especulación del suelo, realizar compensaciones de cargas mayores que los beneficios en algunos territorios, cobrar contraprestación de beneficios mayores que las cargas, promover asociación del suelo y reparto de cargas y beneficios, adquirir suelo mediante estos instrumentos y financiar cargas generales de la ciudad. Vamos a ver un poco eso. Y hay unos esquemas de, digamos, de interacción entre los actores precisamente para poder hacer estos desarrollos. Entonces, hay inversiones que son meramente públicas, hay entrega de infraestructuras públicas en concesión a privados con una contraprestación y empresas gestoras públicas, como es el caso del Metro de Medellín, y empresas de economía mixta, que son alianzas público-privadas para desarrollar y promover proyectos. Y finalmente están los desarrolladores privados, que son los que desarrollan proyectos que son de interés particular específicamente. Entonces, de ese plan de ordenamiento territorial, estos son los elementos más importantes, como les mencioné en el sistema de ordenamiento. Aquí están los instrumentos que se utilizan para eso. Son los instrumentos de planificación complementaria. Ahí tenemos macroproyectos, planes parciales, son planes de porciones del territorio con ciertas condiciones. Los macroproyectos son mucho más grandes. Los planes parciales son proyectos de planificación más pequeños, donde hay reparto de cargas y beneficios. Hay planes de regularización y legalización urbanística en zonas ocupadas informalmente. Hay planes maestros de infraestructuras, ya sea públicas o privadas, pero que son de interés para la ciudad. Caso de ciudadelas universitarias, caso de infraestructuras de servicios públicos, caso de infraestructuras de transporte. Tenemos planes especiales de manejo y protección de patrimonio, que también nosotros no tenemos el patrimonio tan denso y tan extenso que tiene Lima, pero digamos que lo poco que tenemos de patrimonio se puede proteger a través de planes especiales que se incorporan en la norma del plan de ordenamiento. Tenemos unos planes para la localización de infraestructuras públicas en los barrios tradicionales y están todas las intervenciones individuales a través de licencias de urbanismo y construcción. Hay unos instrumentos de intervención del suelo, están relacionados con la afectación del suelo, están relacionados con el anuncio del proyecto. El anuncio del proyecto quiere decir que yo puedo anunciar el proyecto y decir, voy a tasar el valor del suelo que le voy a comprar a todos los que intervengan para hacer este proyecto público y mi valor de punto de partida es este. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy descontando la plusvalía que el mismo proyecto le está generando al suelo. Los bancos inmobiliarios que nos permiten hacer bancos de tierra, bancos donde se pueden acumular suelos públicos y se pueden hacer desarrollos y proyectos inmobiliarios conjuntamente con privados. Está el derecho de preferencia y es cuando se define que en un suelo específicamente se va a construir sobre todo vivienda social y quien sea propietario de ese suelo al momento de querer venderlo, a quien se lo tiene que ofrecer
en primera instancia es al Estado. Si el Estado decide que no se lo compra todavía, ya sí puede seguir el curso normal, digamos, del mercado del suelo, pero ese desarrollo, derecho de preferencia permite que el Estado acceda a esos suelos cuando hay interés del propietario en enajenarlos. También está el desarrollo prioritario que evita que algunas zonas estén en especulación. Hay planes parciales que están formulados hace más de 15 años y hay unidades de actuación que son las unidades más pequeñas con las cuales se desarrollan estos planes parciales y se quedan como lotes de engorde. Entonces, la norma le permite al Estado decir que si no desarrolla, decirle a los propietarios, si no desarrolla este proyecto en menos de 2 años, yo puedo hacer una subasta pública y hacerle una expropiación en favor de un tercero que sí lo quiera desarrollar. Está el reajuste de tierra e integración inmobiliaria, que es una figura muy usada en Japón y es donde se reajustan los suelos privados para ceder el suelo para las infraestructuras públicas. Y están las enajenaciones y expropiaciones voluntarias y forzosas para la construcción de infraestructura. Y finalmente, la compra de suelo. La compra de suelo, perdón, los instrumentos de financiación, disculpen, los instrumentos de financiación que están relacionados con, en muchos casos, la compra de suelo para infraestructuras. Entonces, está los derechos fiduciarios, que son la norma nacional, obliga que un suelo de renovación tiene que construir un porcentaje de vivienda social. Pero si no se pudiera construir en el mismo polígono, hay que poner esos recursos a disposición del Estado para que sí puedan buscar espacio para construir esas viviendas. Está la contribución por valorización, que es una de las figuras más tradicionales en Colombia y creo que en América Latina en muchos países. La disminución de la estratificación para poder financiar sobre todo la protección del patrimonio. Las exenciones tributarias también que ayudan precisamente a proteger este tipo de cosas. Las cesiones u obligaciones urbanísticas, que son el porcentaje de suelo o el dinero que se debe entregar en contraprestación de algunas zonas de la ciudad por el aprovechamiento que tiene. ¿Para qué es esta contraprestación? Para espacio público y equipamiento. El pago en especie de compensaciones, por ejemplo, el pago en suelo para desarrollar un parque. Está el pago por servicios ambientales, que es el pago que se le hace a población que está ocupando suelos en nacimientos de agua para que lo mantengan y lo cuiden. O sea, de alguna manera un sustento para la población campesina que está ubicada en un suelo que tiene un nacimiento de agua. Bueno, está el TIF, que es el cálculo del predial futuro en un desarrollo inmobiliario, en un desarrollo, en una renovación, que permite traerlo a valor presente y emitir bonos o emitir deuda para construir esas infraestructuras. La participación en plusvalía, que ya la mencioné. Está la transferencia de derechos de construcción y también les mencioné que es posible que en algunas zonas la norma no se le otorgue directamente, sino que el propietario tiene que ir a comprarla. Y está también la transferencia de derechos, esta es la venta, la transferencia de derechos en los suelos patrimoniales que están afectados, que no pueden construir encima. Esos suelos pueden calcular un aprovechamiento, digamos, nominal sobre ese predio y transferirlo a zonas que sean receptoras de derechos de construcción. Esta figura la tiene Curitiba hace muchos años, pues en Brasil en general. Está las otras fuentes de financiación como concesiones, impuestos, tasas, regalías, sobre todo los aprovechamientos del espacio público, que es una de las figuras interesantes en la operación de la infraestructura. Entonces, básicamente, lo que hacen los municipios es tratar de redistribuir las inversiones del plan de desarrollo, pero cuando aparecen recursos provenientes del ordenamiento territorial, hay una redistribución más equitativa de esos recursos.
Entonces, pues finalmente hay una metodología para planificar corredores de infraestructura. Este ya es un ejemplo que les traigo de aplicación. Eh, yo voy a ir acelerando porque sé que estoy un poquito cogido del tiempo. Entonces, se crea una metodología que va desde la planeación estratégica de por dónde deberían ir los corredores de transporte hasta la operación, pasando por la prefactibilidad, la factibilidad, la construcción y ejecución de las infraestructuras. Entonces, lo que hacemos es intervenir desde el principio hasta el final para poder hacer esa captura de valor, pero además también para hacer la planeación sostenible. Algunos de ustedes probablemente me escucharon en charlas anteriores o en la charla que dicté en la Bienal del año pasado, el antepasado ya, y es, digamos, un valor que tenemos desde el Metro de Medellín, que llamamos la cultura metro. Es un proceso de cultura ciudadana que permite que las personas se apropien de las infraestructuras públicas, que cuiden las infraestructuras públicas. Y esto lo combinamos con la planeación de corredores porque parte de esa sostenibilidad de los corredores pasa porque la población cuide y se apropie de buena manera de estas infraestructuras. Entonces les voy a mostrar un ejemplo que es el metro ligero de la 80. Estamos construyendo un metro ligero. Un metro ligero es un intermedio entre el metro pesado, como la línea 1 que ustedes tienen en Lima, y un tranvía. Es como un intermedio. Es un metro que es mucho más rápido, carga muchos más pasajeros que un tranvía, pero no tiene las características del metro pesado, pero tampoco es tan liviano como un tranvía. Entonces, lo estamos haciendo para ubicarlos un poco. Este es el río, el norte está hacia acá, y este es el corredor que atraviesa la zona occidental de la ciudad. Aquí está el aeropuerto regional. Nosotros tenemos este aeropuerto regional y en otro municipio al oriente tenemos el aeropuerto internacional. Entonces, esta planificación nos ayuda a definir un área de influencia que está más o menos establecida por 500 metros al lado y lado del sistema o 10 minutos de caminata, 10 o 15 minutos de caminata, porque esa distancia puede variar dependiendo de las condiciones topográficas. Pero además también definimos un área de intervención cercana al sistema de transporte. Definimos también unas características homogéneas de tramos, precisamente para hacer intervenciones mucho más coherentes con esas características del territorio. Y definimos unas áreas de planificación más en detalle que se inspiran un poco en las supermanzanas de Barcelona, en las supermanzanas de Salvador Rueda, y es entendiendo estos territorios como homogéneos y cómo poder planificarlos para que tengan acceso a bienes y servicios cercanos, por lo menos los prioritarios. Y hay unos criterios entonces para identificar los predios de oportunidad. Yo no voy a detallar pues mucho esta lista, pero voy a destacar algunos. Todo ese suelo que está incorporado en esta área de influencia, nosotros les descontamos predios que estén involucrados con áreas de preservación de infraestructura, o sea, grandes equipamientos. Descontamos esos, descontamos los suelos que sean bienes de interés cultural, o sea, patrimonio. Descontamos también copropiedades mayores a 5 pisos, o sea, edificios que ya tienen reglamento de propiedad horizontal y que superan los 5 pisos de altura, también los descartamos. Predios que no estén en proceso de legalización o regularización, predios que no sean estaciones de servicio, porque ya hemos identificado que contra las rentas de una estación de servicios ningún proceso de urbanización va a poder. Los predios que hayan tenido licenciamientos, digamos que el ejercicio que se hizo fue desde 2012, pero ya cada que hacemos un corredor prevemos licenciamientos que no se hayan dado 4 años antes, 4 o 5 años antes. Predios que no hagan parte del espacio público de esparcimiento y encuentro, predios que no hagan parte de los espacios públicos proyectados de la ciudad,
predios que no estén afectados por riesgo no mitigable, o sea, suelos que si están afectados por riesgo se descartan inmediatamente como suelos de oportunidad. Esto nos permite tener esa mancha que ven ahí, que son todos los predios con potencial de desarrollo en torno al sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que está en verde es susceptible de tener un licenciamiento y tener un crecimiento de acuerdo a las normas establecidas en esos planos que les mostré al principio. Estos son los predios de oportunidad en algunos puntos para que para que se den cuenta de las oportunidades que pueden haber en zonas como esta. Y esto es un poco como el imaginario de lo que tenemos hoy, es una vía de doble carril que se construyó en los años 70, más o menos. Se urbanizó esta zona, pero hoy gran parte del espacio público está ocupado por vehículos, por actividades comerciales, y lo que buscamos de alguna manera es generar espacio público, generar infraestructuras que den renta, pero además también generar aprovechamientos en el espacio público, generar desarrollos inmobiliarios y generar algunas actividades económicas que dan renta a la sustentación de ese espacio público. Por ejemplo, es con una estación. Bueno, y pues hay una guía para la gestión del suelo. Yo no la voy a detallar mucho para alcanzar a contarles el resto, pero voy a leer pues básicamente como los titulares. Entonces, anunciamos el proyecto. Nosotros decimos por dónde va a ir el proyecto y anunciamos con dos motivos, el de la infraestructura de transporte, pero también el de renovación. Luego se define el suelo requerido para la consolidación de la sección pública definitiva. Y en ese sentido, uno puede o comprar el suelo que necesite o en algunos casos, si están interesados los propietarios en pagar, ¿se acuerdan que les hablé de las obligaciones urbanísticas, de las obligaciones que tienen que pagar como compensación de ese aprovechamiento que tienen? Podrían pagar esa obligación urbanística en el suelo público que se dé allí. Suelos para las operaciones urbanas, entonces se identifican predios que son estratégicos para desarrollar proyectos de desarrollo inmobiliario, como lo vamos a ver más adelante. Hay también la posibilidad de participar en la plusvalía para los suelos que no se van a comprar y que no están afectados por el anuncio. Se le puede cobrar una participación en plusvalía por este proyecto a los propietarios de inmuebles que sean posible desarrollarse o que se puedan vender. ¿Cuándo se cobra esta plusvalía? Cuando la gente saca una licencia o cuando la gente vende. En ese momento se hace el cobro de la plusvalía establecida. ¿Cómo se determina la plusvalía? Por un avalúo cero y un avalúo en el momento de aplicar esa plusvalía. Y otra alternativa que son los derechos de construcción, que ya les mencioné, y es yo tengo un índice de construcción de 1, pero el territorio podría tener un índice de construcción de 2.5. Ese 1.5 yo lo puedo vender. Y esos recursos, miren por ejemplo en el caso de la 80, todas las manchas que ven aquí, cafés, son manchas de áreas con potencial de venta de derechos de construcción. Ya mencioné las obligaciones urbanísticas, que son áreas de cesión pública relacionadas con espacio público, con equipamiento, pero también con vivienda BIS y BIP. Y estas son las zonas con potencial de desarrollo con operaciones urbanas. Aquí hay algunos planes parciales, enseguida les muestro algunos ejemplos de planes parciales que se vienen desarrollando en torno a estos corredores. Esta es la posibilidad de el TIF, que es ese predial futuro, ese delta de predial con esos futuros desarrollos que se ven en la 80, ese mapa que les mostré de oportunidades de desarrollo. Y miren lo que nos permite. Nosotros en ese mapa que vieron completo, pudiéramos desarrollar cerca de 93.400 viviendas. O sea, en estas oportunidades que ven aquí, más oscuras, es posible desarrollar cerca de 93.400 viviendas, 2.5 millones de metros cuadrados de otros usos. Son
1.370.000 hectáreas posibles de desarrollar, iba a decir en metros cuadrados, posibles de desarrollar en el área de influencia del área de intervención del metro de la 80. Esto nos sirve precisamente para calcular TIF, pero también para la participación en plusvalía y para recaudar obligaciones urbanísticas de todos estos desarrollos que se den. Hay otros instrumentos que son muy importantes para sostener las infraestructuras públicas. Y se los digo es porque de verdad hay que pensar las infraestructuras públicas necesarias en esos nuevos desarrollos que se den en la ciudad, cómo se van a sostener, porque se vuelve un harakiri para los gobiernos, hacer mucho equipamiento, hacer mucho espacio público, pero ¿con qué se sostiene? ¿Con qué se mantiene? Entonces nosotros tenemos la posibilidad de aprovechamiento económico con actividad económica o aprovechamiento económico con publicidad exterior visual. Entonces, algunos ejemplos, esto permite desarrollos inmobiliarios. Voy a pasar rápido aquí. Esta es una plazoleta que tenemos en una de las estaciones y estamos planteando una transformación urbana en esta plazoleta que nos permita mejorar las condiciones de desarrollo de acceso a la estación que está aquí, pero además también mejorar las condiciones del espacio público, pero también de la actividad económica. Esto es un poco lo que pretendemos desarrollar de la mano de un privado a través de esas rentas que nos genere ese espacio son las que pueden ayudar a financiar estas intervenciones. ¿Qué es esto? Pues básicamente el aprovechar con infraestructuras de redes, con publicidad exterior visual, con módulos comerciales, este espacio público para su sostenimiento. Hay otro instrumento que es muy interesante de la contribución por estacionamiento en vía pública. Esas posibilidades también pueden ayudar a financiar los sistemas de transporte, la destinación de un porcentaje de las multas de tránsito. Una es la contribución por parqueaderos como esta y otra es la contribución por parqueo en vía pública. Entonces, miremos algunos ejemplos de aprovechamiento. Esta es nuestra red de sistemas con aprovechamientos que hemos identificado. Esta es una estación en el norte, la estación Acevedo, que pretende desarrollar actividades económicas en la estación. Aquí se está construyendo un parque por parte de la ciudad. Es otra etapa de Parques del Río. Parques del Río es uno de los proyectos estratégicos del Plan de Ordenamiento Territorial. Y aquí tenemos una estación que es la estación Acevedo, donde pretendemos complementarla con muchas actividades económicas, pero además también la generación de un espacio público. Aquí hay una vía regional, esta es una autopista, la idea es tener un espacio público sobre esa vía regional, poco acá lo pueden ver. Este espacio público, desarrollos de vivienda, el espacio público de los que les estoy hablando, y el desarrollo de vivienda social. Estos son imaginarios, estábamos estructurando este proyecto. O la masificación comercial a través de actividades publicitarias y de activación de marca que también nos sirven como parte de esas fuentes de financiación del sistema. En eso yo creo que Lima, por ejemplo, va avanzando en los temas de publicidad y sobre todo en algunos aprovechamientos económicos dentro de estaciones. Bueno, y hay otro elemento que es muy importante para nosotros y es la normativa que nos permite construir sobre una infraestructura pública sin perder la propiedad del suelo. Esto es como si entregáramos en arriendo este derecho de edificabilidad sobre una estación durante un tiempo específico. Nuestra norma nacional dice que podría entregarse hasta por 80 años. Un ejemplo que es muy interesante es Hudson Yard en Nueva York, en el oeste de Manhattan, donde están los patios del tren, los trenes de cercanía y de la estación de Penn Station, se cubrieron
con una losa y se construyeron edificaciones que probablemente sean las más altas después del World Trade Center. Todos esos desarrollos están entregados en derecho real por 99 años a quien construyó el edificio. O sea, le pagan una renta al propietario del suelo, que en este caso es el sistema de transporte, durante todo ese tiempo por usar ese espacio arriba. Entonces nosotros tenemos identificados varios proyectos, voy a adelantar en este mapa. Nosotros formulamos este plan parcial, formulamos la norma para este plan en detalle. Este es uno de los planes complementarios. Aquí va a quedar el patio taller del metro de la 80, por aquí va el metro de la 80. Aquí va a quedar debajo de este parque el taller donde está el mantenimiento y el alistamiento de los trenes y el garaje de los trenes. Y sobre esto construimos este espacio público y este desarrollo inmobiliario, que es un poco esto. Sobre esta infraestructura construimos esta otra infraestructura, que es espacio público más una edificación que sería propiedad del metro, que podría ser entregada en derecho real en renta durante un periodo específico. Esto es un poco lo que buscamos. Este es el parque, este es el edificio que construiríamos. Debajo de esto está el patio taller del... Esto es un poco la idea. Y la participación en operaciones urbanas como proyectos estratégicos que nos permita, conjuntamente con propietarios del suelo, esta es la estación intermodal terminal de la línea hacia el sur. Estos son los municipios. Este es el municipio de Sabaneta, este es el municipio de La Estrella, que está partido por el río. Por lo tanto, hay normas distintas. Nos definen normas distintas para el desarrollo del proyecto. Por lo tanto, planificamos, hacemos el plan maestro en función de lo que dijo el área metropolitana con respecto a esta estación, pero además también de lo que se podría desarrollar en cada uno de los municipios. Y de ahí sale un solo proyecto que es una estación intermodal. Me voy a adelantar para mostrársela, que sería completa esta. Esta es la fase 1 que ya está en desarrollo, que lo que busca de alguna manera es implementar ese DOT, que la gente acceda a bienes y servicios, pero también acceda a movilidad de última milla, alternativas de movilidad sostenible. Y es un proyecto que plantea desarrollar más de 100.000 metros cuadrados en su primera etapa, que es esta. Aquí está la estación de metro debajo, aquí estaría el tren de cercanías, que llamamos nosotros el tren del río. Y esta es una futura terminal de transporte de buses regionales y nacionales. Aquí esto es una gran estación intermodal con parques al borde del río, con actividades económicas, con vivienda, con servicios. Este es un poco el imaginario de esa estación intermodal. Y este es otro plan parcial que venimos desarrollando en una antigua fábrica donde somos propietarios del suelo. El metro tenía suelo aquí, aquí hay una estación, tiene suelo acá, aquí hay una estación, la estación Envigado, y formulamos todo este plan complementario, este instrumento de planeación complementaria en todo el polígono. Aquí está la estación, y lo que hacemos es participar en esos desarrollos conjuntamente con los privados como otros propietarios. Entonces, hoy somos propietarios de esta unidad de actuación, que es la que está conectada directamente al metro. Estamos planteando la construcción de este espacio público y allí tendríamos servicios, vivienda, comercio de conveniencia, parqueaderos de integración a la estación del tren, del metro, y aquí habría una futura estación del tren de cercanías también. Esto es un poco el imaginario de lo que se tiene. Aquí está el río, aquí abajo está la estación, y esta es la conexión con el edificio y el desarrollo inmobiliario. Aquí hay integración de buses porque también nos interesa mucho los flujos de la gente que se baja del metro y se conecta a los buses. En conclusión, el planteamiento mío es posible capturar valor si uno hace un ordenamiento territorial lógico y coherente aplicando instrumentos precisamente para el financiamiento
a partir de esas infraestructuras. Creo que hay unas oportunidades muy interesantes en Lima con la construcción del aeropuerto, con la construcción del puerto, con la construcción del ferrocarril y del tren que conecta esas zonas. Y todo lo que puede pasar en torno a estas infraestructuras es susceptible de planificarse para que el Estado tenga las posibilidades de financiar estas infraestructuras no solo con los recursos públicos, sino también con los recursos provenientes de gestión del suelo. Yo dejaría allí. Muchas gracias. Ángela. Ok, arquitecto, muchísimas gracias por su ponencia. Voy a revisar, a ver en el Facebook si es que tenemos alguna pregunta. Un momento, por favor. Sí, vamos, voy a hacer la lectura, ¿sí? Dice Luis Ranger Escalante nos dice, ¿en qué momento el Metro de Medellín se convierte en operador urbano y pasa a participar activamente en el desarrollo inmobiliario? Bueno, es una muy buena pregunta. El metro ha venido participando en los procesos de planificación. Digamos que el metro, por las características de empresa que es, pero también por la credibilidad que ha tenido siempre institucional, ha participado en los procesos de planificación. Desde el año 2005 está previendo convertirse en un operador urbano porque entiende la necesidad de estos territorios que se transforman en torno al sistema, pero además también de la captura de valor que requiere. Nosotros tenemos referentes muy importantes como el Metro de Hong Kong, que el 60% de los recursos que le ingresan al metro provienen de negocios distintos al transporte masivo de Hong Kong. Entonces, creo que es importante esa necesidad y desde el año 2015 el metro incorpora en su planeación estratégica la necesidad de convertirse en operador urbano. Esto ya lo habíamos dejado previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial que se aprobó en 2014, la posibilidad de crear los operadores urbanos públicos. En este caso, el metro es uno de ellos, somos 4 operadores urbanos. Y a partir de ese momento empieza todo el aprestamiento para que el metro modifique sus estatutos, toda la revisión de los activos inmobiliarios que tiene, toda la revisión de la normativa que requiere ajustar para poderse convertir en operador urbano, pero además también diseña las metodologías para que de verdad esa captura de valor en el futuro se pueda dar. Entonces, es un proceso en el que venimos trabajando desde el año 2016 hasta ahora. Ok, arquitecto. A ver, estoy revisando justo. Bueno, le comento que nos están viendo desde Venezuela. Obviamente nos están acá agradeciendo por su exposición. Tenemos bastantes participantes que están conectados a través del Facebook. A ver, aprovechamos unos minutos a los participantes para que nos puedan dar sus preguntas. Bueno, igual arquitecto quería mencionarle alguna acotación más para culminar ya con este día, mientras vamos dando los minutitos a nuestros... Uy, ya, acá hay una pregunta, le voy a decir. La arquitecta Ruth Ojeda nos dice, desde su experiencia profesional, ¿de qué manera los arquitectos pueden lograr un equilibrio entre los intereses del sector privado y las necesidades sociales, para así garantizar que el desarrollo urbano sea inclusivo y beneficie de manera equitativa a todas las comunidades, especialmente a los más vulnerables? Gracias, arquitecta Ruth Ojeda. En la pregunta bastante difícil, como define universo hoy de 2 ejemplos más o menos. Bueno, a ver, ¿qué es? A ver, ¿cómo pueden hacer los arquitectos? Lo primero es que los arquitectos tienen que promover las reglas claras de desarrollo urbano. Yo siento que hay veces los arquitectos
nos conformamos con lo que dice la norma y vamos y desarrollamos el edificio y sacamos la licencia de construcción. O sea, tenemos una responsabilidad clara con la construcción de la ciudad. Por lo tanto, es muy importante la participación de los arquitectos en los procesos de planificación. Los proyectos urbanos son estratégicos para transformar un territorio. Y cuando digo transformar un territorio, no es solamente la transformación física, sino también la transformación social. ¿Se acuerdan que les mencionaba que hay un asunto muy importante en este desarrollo, sobre todo el desarrollo orientado al transporte, y es cambiar culturalmente la manera de ocupar y de moverse en la ciudad? Creo que eso lo podemos promover los arquitectos. Nosotros podemos promover las buenas prácticas de movilidad, nosotros podemos promover el cómo la gente se mueve en un territorio, por donde desplazo la gente para ocupar las infraestructuras. Pero además también hay una cultura de corresponsabilidad por la ocupación formal de la ciudad. Lo que no puede pasar, y es un problema en América Latina, es que no hay control del Estado en la ocupación informal de la ciudad y luego tiene que llegar al mismo Estado de la mano de los arquitectos a tratar de ver cómo solucionar el problema de ocupación informal que hay ahí. Lo primero que tenemos que hacer es proyectos inclusivos, pero también procesos culturales. Por eso es que hablamos de interdisciplinariedad. No es un problema solo de arquitectos. Aquí hay que trabajar de la mano de sociales, precisamente para que podamos intervenir las comunidades donde haya corresponsabilidad de la ocupación de vida, de la ocupación formal, pero además de las buenas condiciones de ocupación de la ciudad. Creo que es la escala. El punto de partida es que hay que trabajar desde las escalas de urbanas. Ok, arquitecto. A ver, la siguiente pregunta de Alberto Matus nos dice, ¿la planificación urbana se puede desarrollar a través de los espacios públicos como el evento regenerador urbano para la ciudad? ¿Me repites la pregunta al principio que no entendí la primera palabra? ¿La planificación urbana se puede desarrollar a través de los espacios públicos como el evento regenerador urbano para la ciudad? Yo creo que la respuesta para Mario, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama? Alberto Matus. Alberto. Ujú. La respuesta para Alberto es, no es que pueda, es que es obligatorio. Es obligatorio. Miren, la transformación de Medellín se fundamentó básicamente en que Medellín llegó a un punto de violencia y de complejidad social que no podíamos salir al espacio público ni a los edificios públicos. Y toda la transformación urbana que ustedes probablemente algunos conocen a nivel internacional se dio principalmente a partir de las infraestructuras públicas, de los parques, bibliotecas, de los espacios públicos, de los equipamientos públicos. El edificio público y el espacio público es el medio por el cual hay que regenerar la ciudad. Es, mejor dicho, no es se puede, es necesario. Ok, arquitecto, a ver, tenemos una pregunta más de Mario Cuadros. Nos dice, ¿para qué se destinan los recursos de captura de valor? Bueno, se destinan para varias cosas. Primero, para construir esas infraestructuras públicas que no dependan solo de los recursos del presupuesto público. Pero además algunas de ellas también se destinan a la operación del sistema de transporte. Les mencionaba que ningún sistema de transporte en el mundo es sostenible, ni siquiera el de Nueva York que opera 24 horas. Por lo tanto, requiere subsidios normalmente del Estado. Nosotros lo que hacemos es tratar de transferir los recursos de captura de valor para gran parte de ellos para la operación día a día del sistema, para poderla hacer sostenible y evitar que la tarifa se suba más precisamente por la necesidad operacional. Para eso se destina, en su mayoría. Hay otros casos en los que se destina para construir y complementar las infraestructuras públicas. A ver, arquitecto, voy a verificar una vez más las redes. Sí. Bueno, muchas gracias, Mario Cuadros. Es nuestra última pregunta.
Y bueno, ya con esta última pregunta de Mario, es igual y bastantes agradecimientos, arquitecto, por su exposición de parte de nuestro público. Agradecemos también nosotros, el CAP Regional Lima, por estar presente una vez más en nuestros eventos. Así que muchísimas gracias. Creo que ya con esa pregunta culminamos lo que es este bloque. Así que como todos los fin de cada evento, nosotros hacemos un registro de fotos. Quisiera saber si arquitecta Caterine está conectada y obviamente sus últimas palabras, arquitecto, y hasta Ok, un sí, nuevo Ángela, no, evento. agradecer al Colegio de Arquitectos, a la ciudad de Lima, por siempre invitarme a participar en estos eventos que son bastante interesantes en las discusiones y siempre estaré muy complacido de acompañarlos a todos los colegas y a los amigos de Lima. Ok, arquitecto, muchísimas gracias. Entonces, no sé si la arquitecta Caterine nos escucha para hacer el registro de fotos. ¿Sí? Ahí está la arquitecta. Igual arquitecta, adelante si quiere, obviamente, hacer también las palabras de despedida. Agradecer la participación y realmente el despliegue de toda la experiencia que tiene nuestro colega. Ha sido realmente gratificantes y creo que siempre van a haber consultas justamente porque el tema pide y requiere más. Así que pues nada, agradecer realmente a nuestro ponente, a todos el día de hoy, a todos a los espectadores, a los que han estado presentes, principalmente a todos los países que nos han venido viendo. Este es el primer evento. El día de mañana y todos estos días van a seguir habiendo exposiciones, así que por favor no se la pierdan, van a estar muy buenos. Ok, arquitecta, Arquitecta muchísimas gracias. Catherine, muchas gracias y siempre desde la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Antioquia, prestos a acompañarlos. Muchas gracias, arquitecto. A ver si una fotito, arquitecta, a ver, nos ayuda en soporte, el registro de fotos, el recuerdo y el agradecimiento post-evento. Listo. Muchas gracias. Y sí, tal Muchas como gracias a usted. muchas gracias, arquitecto. Indicó la arquitecta Caterine, mañana continuamos con la segunda ponencia a cargo del arquitecto Fernando Meneses Carlos. Él tiene el tema Eco Apertus, un modelo de ciudad desde las comunidades milenarias. Así que a las 7 de la noche, a través del Facebook del CAP Regional Lima, lo estaremos volviendo a encontrar. Muchísimas gracias con todos. Muy buenas noches.